Hola, nosotros somos el equipo 4. Vamos a exponer la lectura que se nos proporcionó, la bibliografía y el método científico. Los expositores vamos a estar en este orden. Inicio yo, su servidora Carolina Castro Gutiérrez, seguida por Gabriel Mirafuentes, Adriana Guadalupe Guardado, Cintia Rodríguez y Magda Isabel García. Este es el orden que se va a respetar durante la exposición. Ok, inicio mi participación hablando un poquito sobre la bibliografía de manera general. Podemos decir que la bibliografía es de vital importancia porque nos va a permitir, nos va a servir como auxiliar para llegar a las fuentes del saber humano. Esto nos va a facilitar el trabajo al momento de realizar una investigación y de descubrir las características que tiene cada área de la ciencia. Ahora la podemos considerar como una necesidad básica o de primer orden. Lo que va a ayudar la bibliografía es a poner o facilitar de una manera considerable a reducir o generar un ahorro considerable en tiempo, esfuerzo y dinero para toda aquella persona que quiera resolver una necesidad de información. Si hablamos de que año con año se va generando mucho material de información, ya sea impreso o de alguna otra forma en la que la podemos encontrar la información como manera de cintas, gramófonos, películas, fotobandas, computadoras, libros, impresos, tenemos que ir innovando y aumentando la cantidad de métodos que nos permitan almacenar toda esa cantidad de información nueva. Es importante destacar que todo el material que se ha publicado, no importa en la forma en la que esté presentado, no importa la ubicación, no importa si el lenguaje en el que esté desarrollado, siempre lo que busca la bibliografía es que la manera de llegar a la información sea más rápida. Y a través de la bibliografía podemos llegar a encontrar recursos que consideramos perdidos entre tanta información por ser ya muy añejos. Si nos ponemos a pensar cuáles son los servicios que nos van a prestar las bibliografías, bueno, sería que podemos comprobar si el título que nosotros tenemos es el exacto al libro o al recurso, conocer el material con el que cuenta al iniciar una investigación, así como los diversos datos importantes relacionados con algunas obras o los autores. La bibliografía va a permitir al investigador, al erudito, a la persona que la utilice, confrontar todos los resultados a que llegue a su trabajo, así como la originalidad de la tesis. El hecho de que un investigador pueda generar o pueda encontrar rápidamente la información que le va a ayudar a resolver su necesidad de información, pues como les comentaba, va a disminuir tiempo, dinero y esfuerzo. Se puede considerar la bibliografía como una actividad científica o técnica. El resultado de esta actividad, pues ya sabemos que son los repertorios y que este va a ser un instrumento de investigación y de información capaz de rescatar material que ya muy añejo que pudiéramos considerarlo como perdido. El trabajo bibliográfico va a requerir un discernimiento, un método, exactitud, apego a las reglas, regularidad y puntualidad. El desenvolvimiento alcanzado por los servicios de las bibliotecas y por la elaboración de las bibliografías va a estar relacionado con el adelanto industrial, con el tecnológico y el científico de un país. Esto quiere decir que no siempre vamos a tener el mismo desarrollo en los países. Si nos enfocamos en México, aquí podemos
identificar como una necesidad o un obstáculo muy grande de tropiezo el que no hay un control bibliográfico como tal. Siguiendo la petición de la maestra, que encontráramos una fuente de información relacionada con el tema, bueno, yo encontré un libro que se llama Algunos consejos útiles para la elaboración de referencias bibliográficas de la autora Beatriz González Castillo. Aquí ella nos menciona que a Galeno se le considera como el primer antecedente de la bibliografía, pues fue quien confeccionó por primera vez en el siglo II sus registros con el libro Libris Propilis Liber. Así también nos comenta que en la Edad Media, pues como ya sabemos, el trabajo bibliográfico no se realizaba en bibliotecas como tal. Bueno, se realizaba en los conventos, en los monasterios y en las abadías, en donde los monjes eran los encargados de recopilar y realizar, bueno, recopilaban, conservaban y traducían los manuscritos y luego hacían en las colecciones relacionaban todas las obras que, que ellos encontraban. Algunos de los grandes autores, sobre todo los eruditos, publicaron también, aunque de forma accidental lo menciona, eh, publicaron generalmente apéndices de sus trabajos como listados de obra. Todos sabemos que Gutenberg inventó la imprenta en 1440, lo que permitió que se desarrollaran muchísimos documentos. Entonces, esto aumentó considerablemente en los primeros años, alrededor de unos mm, alrededor de los primeros años se generaron mucha cantidad de información. Entonces, esto vino a detonar la bibliografía. Ya cuando aparece la tipografía y el aumento del material impreso, la bibliografía empezó a adquirir mucha más importancia. A finales del siglo XV, pues ya se establecía definitivamente con la obra de James Trident, ya que este es considerado el fundador de la bibliografía como instrumento de documentación. Él fue bibliógrafo, técnico, catalogador y clasificador, y tenía un orden y una sistematización. Su primer libro fue el Liber de Scriptus Ecclesiastic, la cual abarcaba más de 1000 autores, de los que daba una pequeña reseña de la noticia bibliográfica y la lista de sus obras. En ella registró 7000 títulos que se completaban con un índice de autor y estaba ordenado por sus nombres de pila de acuerdo con las costumbres que eran tradición en ese momento. El hecho más importante en los años 1500 fue que ya se intentaba realizar por primera vez la bibliografía universal y esta estaba ordenada alfabéticamente por nombres. Estaba ordenada los nombres alfabéticamente de autores latinos, griegos, hebreos, y no importaba la época a la que perteneciera la obra. Otro dato importante que nos destaca la autora Beatriz González es que en 1548 las bibliotecas nacionales ya aparecen y como en 1589 ya se marca como la aparición de una de las bibliotecas, de las bibliografías regionales. A finales del siglo XVI la bibliografía ya estaba asentada definitivamente y se ha crecido a casi todos los géneros y técnicas establecidas como ya sobre unas bases permanentes. En el periodo de 1810, la bibliografía la podemos ya empezar a dividir en dos periodos eh, importantes. El primero como un periodo artesanal y el segundo como un periodo técnico. El periodo artesanal, como habíamos comentado, era porque pues el trabajo lo realizaban los individuos y se encargaban de los fichajes de los documentos. Esta era una manera
pues sí, artesanal de realizar la bibliografía. Y alrededor de 1920 pues se le conoce como un periodo más técnico, porque ya aquí entra la aparición de nuevas técnicas, la automatización de la recopilación de la información y este surgimiento pues lo realizan ya los que vienen siendo a manera colectiva las instituciones y corporaciones intelectuales con recursos económicos y materiales, pues que ya confeccionaban y aparte publicaban los repertorios bibliográficos que ellos realizaban. Entonces podemos decir que a finales del siglo XIX, pues la bibliografía ya estaba totalmente consolidada. Esto sería mi participación. Continúa mi compañero Gabriel con la definición. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Mirafuentes, pertenezco a la asignatura de bibliografía y vamos a ver que originalmente el término bibliografía procede de dos vocablos griegos, biblio o biblión, que significa libro, y graphein, que significa escribir. Etimológicamente significaría en aquel entonces escribir libros a mano, una función que llevaban a cabo los eruditos, personas preparadas cerebralmente. Recordemos que en aquel entonces las nuevas tecnologías eran la escritura y los materiales sobre los cuales ésta se realizaba. Entonces, las personas que hacían esa labor primeramente debían tener los recursos intelectuales necesarios y posteriormente pertenecer a una institución que tuviese los recursos materiales. La licenciada Miriam S. Vargas, en la Universidad Nacional de Cuyo, hace mención que es muy posible que una de las primeras personas en utilizar este término fuera Dioscórides, médico griego del siglo I después de Cristo. Otra referencia es Peresmatos, que cita: el trabajo bibliográfico comienza a ejercerse desde la fundación de las bibliotecas. De esta manera, ya en el siglo III antes de nuestra era, la obra Pinaques de Calímaco de Cirene en la Biblioteca de Alejandría contempla la catalogación y clasificación por orden de materias de los fondos de la biblioteca. Ya en el siglo XVII, por eso de 1633, Gabriel Naudé, secretario y bibliotecario en Francia, lo utiliza en su obra Bibliografía Política. Y es aquí donde cobra más relevancia, debido a que hace referencia a una lista o catálogo de lecturas imprescindibles para el político de la época. Para 1885, la gran enciclopedia de Marcellin Berthelot define la bibliografía como la ciencia de los libros desde el punto de vista de su descripción y la clasificación de los títulos con miras al uso científico o comercial, y según su descripción, su catalogación, su clasificación y su uso. Gloria Escamilla cita a Melcles, bibliotecaria de la Sorbona, que una de las definiciones más completas dice: la bibliografía es el conocimiento de todos los textos impresos y está basada en la investigación, transcripción, descripción y clasificación de estas obras con el objeto de elaborar los instrumentos de trabajo intelectual llamados repertorios bibliográficos o bibliografías, haciendo referencia que investigación se refiere a un método establecido, transcripción, a asentar cada obra conforme a las normas, descripción externa, hace referencia al físico del libro, descripción interna, se aplica al contenido y clasificación al orden mediante un sistema de clasificación. Recordemos que la bibliografía hace referencia al texto impreso, ya sea hoja, folleto, pasaje o artículo, en resumen, todos los documentos tipográficos. Catalina Naumis habla acerca de la polivalencia semántica de la bibliografía, y es que ahora, como se ha revisado, no solo es hacer listas de libros sin sentido, sino que es toda una ciencia, aunque auxiliar para los objetivos de otras ciencias, pero detrás de ella conlleva toda una serie de pasos que se deben cumplir para llevar a buen término un trabajo designado. Hablando del término y como lo menciona Catalina Naumis, esa polivalencia por la que se ha caracterizado, en el futuro deberá adaptarse a una nueva definición más renovada y específica que englobe una mejor manera
del quehacer de esta ciencia. Buenos días, soy Adriana Guadalupe Guardado Esparza, integrante del equipo del tema La bibliografía y el método bibliográfico. En este video voy a explicar un poco del punto 2, que es la evolución de las compilaciones bibliográficas. Las primeras listas de libros que aparecieron fueron elaborados por libreros de los siglos XV y XVI. Estos no se juntaban a ninguna regla y no se titulaban bibliografías, sino catálogos, inventarios, biblioteca, índex o repertorio. El origen de la bibliografía en su forma manuscrita es muy antiguo. Los miles de volúmenes de la Biblioteca de Alejandría, que fue una de las primeras, se encontraban perfectamente clasificados en 120 materias que constituían el Pinaques. Era un verdadero cuadro de clasificación de fondos bibliográficos. Los bibliotecarios de la Biblioteca de Alejandría se dedicaron a hacer algunos registros o catálogos de la colección de obras que esta biblioteca había reunido. En el siglo II, el médico griego Claudio Galeno, al escribir De Libris Propis Liber, ofrece la primera manifestación de la noción bibliográfica, que equivale a listas de obras. Pero el título del padre de la bibliografía ha sido dado a Conrad Gessner, quien en 1543 publicó su Biblioteca Universales, en que se propuso presentar una lista de libros impresos de todo el mundo. Aunque se limitó a obras escritas solamente en latín, griego y hebreo. El nombre de bibliografía apareció hasta 1633 en Francia, cuando lo utilizó Gabriel Naude en su Bibliografía Política, y en 1643 lo empleó Louis Jacob, uno de los precursores en este territorio, en su Bibliografía Pontificia, y posteriormente en su Bibliografía Gálica Universales en 1643 al 54. La palabra bibliografía deriva del griego biblion, libros, y grafía, que significa escribir, y significa en su origen el arte y oficio de las copistas. Las listas bibliográficas se multiplicaron en los siglos XVII y XVIII conforme aumentaba la producción topográfica. La bibliografía era entonces el trabajo de un pequeño número de aficionados eruditos. Todavía estaban en su fase empírica y descriptiva. Napoleón I elevó la bibliografía al rango de ciencia auxiliar de la historia, y las grandes corrientes del pensamiento creador que abrieron las puertas a las ideas eruditas del siglo XIX. Ya para finales del siglo XIX se hizo patente que la situación bibliográfica era cada vez más difícil de controlar y de que se la deberían enfocar desde distintos ángulos. En el siglo actual se le ha considerado desde diversos y nuevos puntos de vista, pero la compilación han aumentado dado que se han incrementado los medios de comunicación y el resultado en un panorama que constantemente cambia, se amplía y se desarrolla. Con el paso del tiempo, la situación fue cambiando. Apareció una nueva generación de investigadores para quienes el libro era un objeto precioso, digno, como su autor de todas las consideraciones. La bibliografía profesional y técnica fue ganando terreno. Ahora la bibliografía tiene una nueva misión que cumplir en forma día a día de los progresos de las diferentes ramas del conocimiento humano. Se nos presenta como un medio de difusión sin igual, y hay una gran distancia entre el bibliógrafo que recorría las ciudades en busca de libros y el equipo moderno de bibliógrafos, en donde cada uno actúa como guía en su propio terreno. Se estudian las compilaciones bibliográficas especializadas en historia y el acceso a las fuentes de información en Internet. La demanda de bibliografía histórica completa y compleja ha variado notablemente con el tiempo y no son requeridas con frecuencias. El acceso a textos completos en la web facilita la obtención al investigador la documentación necesaria. Además, muchos de estos volúmenes no están disponibles por deterioro, pérdida o simplemente fueron agotados. Este último caso es el que viven muchas bibliotecas, que no se pueden adquirir ciertos materiales bibliográficos indispensables para la investigación porque no están disponibles en librerías y no son localizados en formas digitales. Los bibliotecarios desafían en forma permanente la simbiosis entre la gran cantidad de documentación histórica y las demandas de los usuarios sobre temas muy específicos. Hola, mi nombre es Cintia Rodríguez. Dentro de la importancia de la bibliografía les voy a hablar un poco acerca de los organismos bibliográficos. El principal objetivo de estos organismos es el de organizar materiales impresos.
ya que debido a la gran cantidad de materiales que se realizan, surgió una complicación al momento de organizarlos. Así que es importante que estos organismos puedan ir recabando y organizando cada uno de estos materiales. A lo largo de la historia tenemos muchos casos de que esta falta de organización ha causado muchas complicaciones y su principal objetivo es justo tener un acuerdo y una forma de organizarlos que busca que a nivel nacional e internacional cada uno de estos documentos puedan tener una organización que permita a todos los demás consultarlos de una manera organizada. La mayoría de estas organizaciones para su creación dependen de organizaciones científicas privadas y basan sus criterios prácticos y recursos para mejorar su éxito. Esto se debe a que, bueno, el tema de la bibliografía es costoso, porque obviamente todos los materiales se tienen que adquirir, se tiene que considerar el tiempo para poder irlos administrando, y esto conlleva a gastos importantes y un ingreso o una cuestión bastante complicada en cuanto a los recursos. Dentro de los servicios que prestan se encuentran los servicios de información. Estos servicios de información, pues obviamente son todo lo generado o todos los servicios que son hacia los usuarios que estarían brindando por parte de las diferentes instituciones. También muchas de ellas publican boletines de documentación. Esto obviamente desde la creación, la generación, el proceso como tal lleva una inversión importante y recursos que muchas veces no se tienen. También por ello es por lo que se tiene una inversión importante. También llegan a constituir organismos nacionales e internacionales. ¿Qué sucede? Este tipo de organismos buscan regular en una escala mucho más grande que una biblioteca normal, digámoslo así. Y bueno, estos organismos tenemos los ejemplos de la Union Française des Organismes de Documentation. Disculpen mi pronunciación, está en francés. La verdad es que por más que busqué la información no pude como encontrar el correcto. Y otro ejemplo es la Federación Internacional de Documentación. Estos son uno de los principales organismos que tenemos a nivel internacional y que, bueno, son los principales ejemplos de las creaciones de este tipo de plataformas, de organismos que buscan toda esta información. Una parte también muy importante es que la ONU en 1995, junto con diversos organismos, comienzan la publicación de bibliografías especializadas. Esto obviamente ha llevado a abrir un campo súper importante dentro de la bibliografía, ya que, bueno, se desempeña de una manera más específica hacia la mayoría de las ramas o casi todas las ramas actualmente ya cuentan con bibliografía especializada, y esto ayuda a que en los diferentes ámbitos pues las consultas sean más generales, estén más enfocadas y también, bueno, se puedan centrar y se puedan especializar hacia estos temas. Ahorita con la cantidad tan grande de recursos que existen de la información, es importante pues tener esta parte especializada para que la gente o los usuarios no tengan esta complicación de estar recurriendo a tantísimos recursos y ir descartando, ¿no? La que no les sirva, sino que ya tienen un filtro desde el inicio que los dirige hacia el área correcta, y de esta manera les ayuda a este tipo de beneficios de poderse enfocar y encaminar hacia los principales temas y hacia los principales puntos que requieren dentro de su materia. Otro punto importante es que la UNESCO, que es la institución más representativa de la entidad, de la actividad bibliográfica, esto es porque está a nivel mundial. La UNESCO crea diferentes actividades y crea diferentes dinámicas para poder apoyar a la bibliografía y todo su proceso. Y derivado de esto, también tiene tiene varios centros que le estarían apoyando dentro de los diversos alcances a nivel mundial. Tenemos varios ejemplos, como es el Centro de Documentación Científica y Técnica aquí en México. Tenemos el Centro Brasileño de Bibliografía y Documentación, que está ubicado en Río de Janeiro. Centro de Documentación Científica en Montevideo, el Centro de Documentación Internacional en Buenos Aires y también el Centro de Documentación Pedagógica adscrito al Centro Regional de la UNESCO en el hemisferio occidental, esto en La Habana. Si se dan cuenta, este tipo de centros están muy enfocados a la parte hispanoamericana, es todo este lado de América,
Y bueno, está buscando esto porque lamentablemente las instituciones pues tienen y se regulan también por parte de los gobiernos. Lamentablemente en América tenemos mucha carencia en cuanto a presupuestos, en cuanto a beneficios que se les brindan a las diferentes instituciones o estos organismos bibliográficos. Y bueno, es a veces complicado que las instituciones tengan como estos recursos y este apoyo por parte de sus gobiernos. Por eso es que la UNESCO también empieza como a hacer diversos programas, diversos apoyos para poder aumentar todo este tipo de coberturas y que beneficie de una manera pues mayor y sobre todo que esté al alcance de más personas. Este esfuerzo de las instituciones benéficas bueno, más bien, este esfuerzo de las instituciones se beneficia principalmente en evitar repeticiones de la información debido a su actividad en la materia bibliográfica. ¿A qué me refiero? A que obviamente esta parte de crear la bibliografía, sobre todo la especializada, permite el centrarnos en actividades específicas. Entonces, podemos tener esta división muy bien marcada en cuanto a los temas, en cuanto a los tipos de publicaciones que queremos, en cuanto a puntos específicos relacionados con ciertas materias o con ciertas ciencias. Afortunadamente, con el uso de la tecnología, actualmente todo este tipo de cuestiones son muy bien recibidas y nos están ayudando mucho porque obviamente ya hay un mayor alcance y una mayor cobertura en todo este tipo de cosas. Ahorita el desafío también es en cuestiones tecnológicas. La cantidad de información que se crea día a día, pues obviamente está rebasando un poco a esta parte de la bibliografía y obviamente provoca que se tenga una mayor inversión o que se requiera de una mayor inversión, la cual pues no siempre está disponible. De igual manera, dentro de este tema de los organismos bibliográficos, les comento, estuve realizando algunas lecturas y la que me llamó mucho la atención es la que se refiere a bibliotecas nacionales. Este tipo de bibliotecas son una parte fundamental dentro del control bibliográfico porque son las principales y las más grandes en cada país que pueden realizar la actividad. Dentro de los puntos que ellos buscan o que más requieran es el patrimonio bibliográfico nacional. Obviamente se van a enfocar de una forma general a la bibliografía de su país, porque obviamente ese es como su primera regla o su primer propósito, pero no van a dejar de lado los de los demás países. Simplemente, bueno, tratarán de siempre conservar y mantener actualizada toda la información bibliográfica a nivel nacional. También son responsables de adquirir y conservar ejemplares de publicaciones significativas. Justo va con el primer punto, que es mantener toda esta información actualizada, obtenerla y sobre todo conservarla y poderla publicar posteriormente o compartir. Sabemos que esta parte de la bibliografía también es importante la conservación de los materiales. Y como les comentaba hace ratito, esta parte de la tecnología que ahorita se está integrando y que está creando demasiada información, pues obviamente está haciendo evolucionar a la parte de la bibliografía para buscar las maneras y buscar las formas de que puedan cubrir y puedan ir generando todo este tipo de respaldos que le funcionen tanto a las bibliografías nacionales como a niveles internacionales. También deben controlar los servicios para exponerlos y al mismo tiempo conservarlos. Sabemos que todo material físico debe de tener un cierto cuidado, porque de otra manera, bueno, con el paso del tiempo, el desgaste, se tiene un sinfín de complicaciones en cuanto a los materiales y si están expuestos a malas condiciones de temperatura, a riesgo de alguna humedad, de algún incendio, pues obviamente no va a ser grato, no va a ser algo bueno y todo esto lo tiene que tener contemplado dentro de los controles que se tienen a nivel bibliográfico. También, lamentablemente, por lo menos aquí en México, sí hacen falta muchas normativas que permitan una correcta conservación de la bibliografía nacional. Nos enfrentamos, como les mencionaba, a esta parte de la falta de recursos. No se tiene siempre el apoyo por parte de los gobiernos o de las instituciones correspondientes para tener una correcta infraestructura o planes que permitan esta conservación a nivel nacional. Entonces es importante también que este tipo de organismos busquen la manera
de poder cubrir lo más que puedan con los recursos que tengan y poderlos organizar de una manera correcta para no verse afectados y no verse complicados en este tipo de cuestiones. Una parte que han hecho muchas bibliotecas nacionales es convertirse en organismos y estos recursos benefician a varios gobiernos porque al ser un organismo pueden incluir a bibliotecas de varios países. Este tipo de conjuntos o este tipo de alianzas beneficia de los diversos países porque entonces como organismo sus recursos se unen y pueden entre todos tener un beneficio mayor. Entonces tienen esta comunicación, tienen esta parte de compartirse unos a otros la información y bueno, estarían mejorando todo este tipo de cuestiones. También, como les mencionaba, pues bueno, es importante la intervención del gobierno para promover este tipo de entidades y permitir un crecimiento a los países en relación a su bibliografía. Sabemos que a nivel nacional en cada uno de los países tienen escritores, tienen personas que crean materiales y que todos son y tienen la misma importancia. A lo mejor algunos generan más información por la cantidad de población que tienen, a lo mejor otros no tienen esta misma oportunidad, pero de forma general todos estos organismos tienen este beneficio de siempre tener una bibliografía nacional porque todos van a tener personajes, personas en general, autores, que creen información, que es información importante y que también es relevante, que es importante mantenerla, que es importante conservarla, que es importante difundirla. Entonces, obviamente, ¿esto qué va a provocar? Pues un aumento de bibliotecas nacionales, que con esto obviamente estaría abarcando más en cuanto a la difusión de la información, en cuanto a la conservación. O sea, tendríamos un aumento a nivel general de todo este flujo de información. También estaría beneficiando los controles bibliográficos porque al tener esta parte de inversión por parte del gobierno, pues obviamente se puede invertir en tiempo, en personal, en toda la infraestructura y todos los procesos que se requieren para poder realizar todo este tipo de eventos. Y como tal, el aumento de presupuestos beneficia a todos de manera general. Lamentablemente, sin el dinero pues no hay una forma de crecimiento. La gente puede esforzarse y la gente puede realizar muchos trabajos, pero al final pues tiene que ser algo remunerado. Y lamentablemente si no se cuenta con este tipo de presupuestos, pues se complica mucho el trabajo para toda la gente que está desempeñando este tipo de labores en la cuestión bibliográfica. Es por ello que, bueno, una de las partes importantes a nivel, no nada más aquí en México, sino a nivel internacional, siempre va a ser este punto de el conservar la mayor parte o buscar que los gobiernos tengan una inversión bastante alta en cuanto a al tema de la bibliografía. Es un punto que lamentablemente no ha crecido, que no tiene la difusión que debería, pero que en esta parte de los organismos bibliográficos sí debería de destacarse y sí deberíamos de buscar la manera de ir creciendo de esta manera o a lo mejor de agilizar los procesos para que, bueno, el costo sea reducido. Son varias opciones las que tenemos, pero los organismos bibliográficos representan una parte muy importante del proceso, ya que son los que llevan a cabo toda la estructura y como tal el proceso para realizar la bibliografía. Entonces, sin su respaldo y sin su ayuda, va a ser muy complicado el que esto pueda seguir creciendo y esto pueda seguir avanzando. Hablando de la bibliografía y el método bibliográfico, hay un tópico importante, el cual sería el método. Nosotros sabemos que para la resolución de todo problema necesitamos un método, el cual es el principio de nuestra investigación y de nuestro aprendizaje, ya que sin él, sin este elemento, no se podrá aprender, no se podrá conocer y no se podrá investigar para alcanzar nuestros fines que quisiéramos. La palabra método viene del griego, es métodos, que es meta, y de la palabra odos, que es camino. Entonces esto significa que es el camino lógico para alcanzar un fin deseado. La persona que quiere, que aspira a saber, a conocer y a dominar un contenido específico, debe antes dominar el método conveniente para lograrlo.
ya que le proporciona la técnica, le proporciona instrumentos adecuados para su trabajo de investigación. Ahora bien, para llegar a este contenido, la persona que se enfrenta al estudio de un problema debe aislar y definir el mismo, organizar su estudio, proseguirlo, interpretarlo y presentarlo de manera pertinente. Para que el método se cumpla sus fines, se debe de tener diversos requisitos. Por ejemplo, condición y exigencias lógicas, adaptación adecuada de los objetos de estudio y adaptación adecuada de los fines a seguir. Como hay varios tipos de investigación, también hay varios tipos de método, pero hay dos que son generales, que son para todos los métodos. Entonces es la observación y el razonamiento. La observación la entendemos por el cual se obtiene el conocimiento de ciertos hechos, y el razonamiento es el que delimita el significado de estos. Ahora bien, el método bibliográfico nosotros lo entendemos por, y cito la página, que es el sistema que se sigue para obtener información contenida en documentos. En sentido más específico, el método de investigación bibliográfica es el conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la información pertinente para la investigación. Esta es una página del Museo de Arqueología Nacional de la señorita Rosario López de Prado. Y de igual manera, aquí se necesita estar seguro de lo que se desea buscar, así que debería de tener 3 puntos relacionados. Por ejemplo, lo que realmente significa el asunto a investigar, el nivel que se necesita basándonos en la información y los pasos. Ok, es ahora el momento de iniciar las conclusiones en base a todo el tema que hemos tratado. Bueno, yo puedo aportar como conclusión, bueno, que ya dijimos que la bibliografía va a facilitar todos los procesos de investigación y de descubrimiento. No importa en qué lengua, lugar o en qué presentación se encuentre la información, el objetivo de la bibliografía es que se pueda llegar de una manera rápida, eficiente, eficaz y en corto tiempo y a menor costo a la información o a los recursos que puedan satisfacer la necesidad de información. Estos nos van a permitir rescatar información histórica, tanto de los recursos como de datos poco conocidos del autor. Y pues ya se debe de ver la bibliografía como un instrumento de investigación y de información capaz de rescatar recursos muy antiguos. Si hablamos ya como una definición, podemos decir que pues la bibliografía es la ciencia de los libros desde el punto de vista de su descripción y de su clasificación. Esta nos va a permitir el conocimiento de todos los textos impresos y está basada en la investigación, transcripción, descripción y clasificación de las obras con el objeto de elaborar los instrumentos de trabajo intelectual llamados repertorios bibliográficos o bibliografías. Esto nos va a permitir ya hablar de cómo ha evolucionado las compilaciones, pues sabemos que las primeras listas de los libros aparecieron elaboradas por los libreros entre los siglos XV y XVI, y pues en estos momentos pues no se ajustaban algunas reglas, no se titulaban las bibliografías, sino que pues nada más se daban, se le asignaba alguno de los nombres de catálogo, inventario, biblioteca, índice o repertorio, pero no había nada así como que
estructurado. En el siglo XIX, pues ya se hizo patente que la situación, ya se hizo muy notorio que la situación bibliográfica pues era más difícil de controlar y se trató de que tuviera diferentes ángulos de enfoque. Y ya si nos vamos a los organismos bibliográficos, ahí lo que yo pudiera concluir es que pues se crearon alrededor de 1930 para que la mayoría de los países tuvieran o lograran la documentación en poco tiempo. En lugar de, más bien, ellos se centraban en la información nacional y luego ya la procesaban y la compartían para hacer la divulgación de la información bibliográfica y reunir la información local para después incluirlas en repertorios internacionales. Ya si hablamos del método, el método pues es es lo que va a proporcionar los instrumentos adecuados para que se siga un causal, siga un camino estructurado y organizado el trabajo de investigación. Para que el método se cumpla, pues vamos a necesitar que tenga las condiciones y exigencias lógicas y que haya adaptación adecuada a los objetivos de estudio. Ya si hablamos como tal del método bibliográfico, pues podemos decir que aquí es necesario que todas pues, las compilaciones estén justificadas, su razón de ser y que el principio se cumpla siempre y cuando la bibliografía incluya repertorios descubiertos o publicados cuando ya se pensaban en nuevos detalles. Esa sería mi aportación. Continuamos con mis compañeros. Respecto a la conclusión, la bibliografía funciona como una ciencia auxiliar para una de las fuentes del conocimiento en concreto, el patrimonio literario y científico. Sin embargo, debido al creciente crecimiento logarítmico de información, es necesario adoptar métodos de trabajo. La bibliografía permite al que emplea o al que la emplea ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero. Su resultado es un instrumento de investigación e información que se mueve entre el pasado, el presente y el futuro. Se sabe que la técnica de catalogación era empleada desde las primeras bibliotecas. Sin embargo, no es sino hasta 1543 que se considera a Conrad Gessner el padre de la bibliografía, gracias a que juntó una lista de obras de manera universal para su época. Esto nos da un detalle de la necesidad de organizar la información, pero no es sino hasta el siglo pasado que esta misma necesidad empezó a estandarizarse para una mejor utilización. Es entonces que nacen organizaciones como la Unión Francesa de Organismos de Documentación, la Federación Internacional de Documentación, la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, la UNESCO y otras como el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, que se preocupan por que haya sistemas de organización. Además, es interesante saber que hay que desarrollar actitudes y habilidades que nos conduzcan hacia las metas. En México queda mucho por hacer para tener un adecuado control bibliográfico y tener bibliotecas y bibliografías que se proyecten hacia la población y que les permitan dar o que les den ese conocimiento que necesita esta nación. Por lo que eso nos hace vigías para la difusión del conocimiento y la información que se necesite. Como conclusión, puedo exponer un poquito sobre la bibliografía y sus puntos. Que esta es una disciplina de vital importancia en los tiempos modernos, ya que es un valioso auxiliar para llegar a las fuentes del saber humano. Es una ayuda de primer orden en toda la ciencia, ya que esto nos ahorra mucho pues el tiempo,
el trabajo y nos da resultados pues 100% verídicos. Es una solución al problema al que se enfrentan todos los investigadores, los maestros, los estudiantes y los lectores. ¿Por qué? Porque se les facilita la información que necesitan con rapidez y con seguridad. Cada año aumenta la cantidad de materiales impresos y al mismo tiempo, pues los nuevos inventos vienen a aumentar los métodos físicos que permiten almacenar pues las cantidades grandes que van surgiendo del material impreso. Con el paso del tiempo la situación fue cambiando. Aparecen nuevas generaciones de investigadores para quien el libro pues es un objeto precioso y digno de tratar como el autor. ¿Por qué nos dice esto? Bueno, porque a veces se dejaba de lado el libro como tal y solamente se le daba importancia al autor, a la persona que le daba la vida, ¿no? Entonces, pues empiezan a buscar otras formas de organizar todos los acervos, y los auxiliares bibliográficos, por ejemplo, se crean con objeto de ayudar a organizar la gran cantidad de materias impresos. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Porque necesitabas tener una clasificación, tener un catálogo donde fueras a buscar la información que necesitabas, sin necesidad de estar pues buscando en varios libros, ya que eso pues te quitaba un poco de tiempo. Nos menciona también que a partir de la Segunda Guerra Mundial la bibliografía pues resucita, ¿no? Sumerge otra vez, y esta resurrección se le debe a los centros nacionales de investigación y a los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque pues ellos empiezan a exponer nuevamente que hay una necesidad, ¿no?, de trabajar con las bibliografías, de organizar, de establecer pues vínculos, de facilitar pues todo lo que ya se tiene. Por ejemplo, pues se menciona también el método bibliográfico. ¿Qué es el método bibliográfico? Pues debe de elegir el bibliógrafo para que con el menor esfuerzo posible y en poco tiempo el lector obtenga la información que le es necesaria en sus actividades. La relación que se establece entre el lector y el bibliógrafo para sacar el mayor provecho posible de la bibliografía no puede hacerse de cualquier manera. Debe de llenar los requisitos exigidos en un hacer metódico que obedezca a ideas fijas previamente con objeto de caminar de un modo lógico. Van de la mano, es un trabajo que, como lo mencionamos desde un principio, el fin último de una bibliografía es eso, proporcionar información confiable, rápida y concisa que nos ayude a encontrar la respuesta a nuestra investigación. A manera de conclusión, les puedo comentar que la bibliografía es una disciplina de vital importancia para el saber humano. Esta lectura y la lectura de diversos artículos adicionales, pues nos ha presentado que la bibliografía es una necesidad, la cual requiere de varias aptitudes y cuestiones que debe de tener la persona que lleva a cabo la actividad para poder evolucionar y crear una bibliografía de manera correcta. También tiene mucho que ver en la parte del aumento de la información. Como nos hemos dado cuenta a través del avance de la bibliografía desde los siglos XV, XVI aproximadamente, el flujo de información cada vez ha crecido de manera pues bastante importante por, bueno, obviamente los diferentes métodos, las diferentes actividades, la cantidad de información que se va generando día con día. También, como les mencionaba, se requieren de diversas aptitudes que de entre las cuales resaltan lo que son el apego a las reglas, la regularidad, la puntualidad. Todo este tipo de cuestiones son aptitudes que debe tener la persona que se va a dedicar a esto para que de esta manera pueda llevar el proceso de una manera correcta. Lamentablemente, si una persona no cuenta con la información y no tiene el conocimiento sobre los temas que se van a tratar, pues va a ser muy difícil que pueda llevar a cabo la actividad, porque sí lleva varios procesos y varias cuestiones que son de suma importancia y
que si no se realizan de manera correcta, obviamente estarían afectando su desempeño y sobre todo el resultado que estaría dando en la bibliografía. Dentro de la lectura vienen varias definiciones. Yo me quedo con la de L.N. Feipel, que dice que la bibliografía es el arte de descubrir los libros que dan información para informar a otros. La verdad es que al conocer un poco más acerca del proceso de la bibliografía, me doy cuenta de que realmente es una actividad bastante interesante, bastante amplia, con mucha información, con mucha dedicación y que la persona que tiene que desempeñar este tipo de actividades debe tener muchas características que vayan en acuerdo y en apego a todo este desarrollo, porque dentro de sus funciones, una de las más importantes es hacerlo de manera correcta y de tal manera que se pueda compartir la información de manera correcta. Como les mencionaba yo en el apartado de las organizaciones bibliográficas, esta parte de la bibliografía especializada creo que actualmente es un punto bastante destacable, y si la persona encargada de realizar la bibliografía no lo hace de manera correcta, pues obviamente va a provocar una complicación y un cambio y una serie de afectaciones dentro de la actividad que pues se verían reflejados en las diferentes personas que realicen las consultas. De igual manera, cuando empieza la bibliografía, o bueno, cuando son los primeros como términos en los siglos XV y XVI, que aparecen las primeras listas de bibliografía, se toma en cuenta que pocas personas lo trabajaban y era más una cuestión como de, podemos llamarlo ahorita como de alguna afición, que realmente como un método o un proceso ya establecido. Sabemos que inicia como catálogos y poco a poco va evolucionando hasta que más personas empiezan a interesarse y obviamente a aumentar este tipo de procesos, ¿no? Al principio muy pocas personas, también tomando en cuenta que no todas tenían el acceso a la parte de la escritura, a la parte de la lectura, pues obviamente ese tipo de temas y ese tipo de cuestiones también fueron un factor fundamental que estaba cambiando y que modificó toda esta evolución. Poco a poco más personas se fueron interesando, fueron teniendo acceso a las diferentes informaciones y sobre todo a las diferentes formas de ir creando la bibliografía como ahora la conocemos. Ahí viene también lo que es la importancia de los organismos bibliográficos, que como les mencionaba, pues también con el tiempo han ido evolucionando. A lo mejor ahora ya están más estructurados, ya tenemos mayor idea de cómo funcionan, pero en su principio pues eran cosas muy básicas que se iban organizando conforme iba saliendo la información. Actualmente, bueno, ya es demasiado o ya es muy amplia la cantidad de gente y la cantidad de organismos que se dedican a esto, y obviamente esto provoca que el aumento de este tipo de organizaciones sea pues bastante y ya se encuentren a nivel tanto nacional como internacional, a nivel mundial, y que bueno, puedan ir compartiendo toda la información con la que tienen. Todo este aumento y evolución, pues obviamente ha pasado por muchísimas cosas, se han enfrentado a muchísimos obstáculos en cuanto a materiales, en cuanto a nuevas formas de publicación, en cuanto a la cantidad de personas que crean información. Anteriormente sabíamos que, bueno, solo eran unos pocos los privilegiados que tenían la oportunidad de leer, de escribir, y que con el paso de los años ha ido aumentando este tipo de acceso a la información. Actualmente estamos en la época más grande en cuanto a la cantidad de gente que puede, o al porcentaje de la población a nivel mundial que está alcanzando a poder hacer consultas, pero aún así todavía queda mucha gente que lamentablemente no tiene este acceso a todo este tipo de información, y que probablemente ahí también habría una oportunidad muy grande, un área de oportunidad para poder obtener información, porque hay mucha gente que su potencial no se desarrolla por la falta de acceso a este tipo de recursos, ¿no? La cooperación es muy importante en cuanto a la aplicación del método. Todas las instituciones crean sus tipos de métodos, su manera de realizar las bibliografías, su forma, si bien procuran hacer de manera estandarizada, pues obviamente cada una lleva a lo mejor algún control o alguna forma específica. Y bueno, aquí es donde tiene la importancia del bibliógrafo en cuanto a su capacidad analítica, en cuanto a su capacidad de tomar decisiones y sobre todo de estar informado. Un bibliógrafo debe ser una persona muy preparada, que tenga conocimiento sobre todos los procesos que está haciendo y sobre todo también de los temas que está llevando a cabo dentro de la información que tiene, para que de esta manera pueda realizar de una manera correcta su proceso.
El conocimiento sobre el tema muchas veces pues es complicado, pero bueno, parte de las actividades del bibliógrafo es justo eso, investigar un poco más, tener clara todo este dato para que ya al momento de realizar la bibliografía como tal, pues sea un beneficio y sea de una mejor manera. También, bueno, en cuanto al apegarse al proceso de su institución, cada institución, como les mencionaba, puede llegar a tener alguna forma específica, si bien todas a lo mejor tienen como características en común, también pueden llegar a tener como puntos específicos en cuanto a sus procesos y la forma de realizarlas. Entonces, bueno, es importante que la persona, el bibliógrafo, pueda tomar en cuenta todos estos puntos para que desempeñe su trabajo de la mejor manera. Les agradezco mucho, compañeros. Maestra, muchas gracias por la atención. Y bueno, para mis conclusiones serían que sin la bibliografía no podríamos obtener nuestra necesidad de información inmediata, no sabríamos por dónde empezar o dónde buscar, ya que la información estaría esparcida, estaría desordenada, o bueno, más bien no la encontraríamos fácilmente. Entonces perderíamos el interés por ese tema de investigación que nosotros quisiéramos entender. Y de igual manera, por ejemplo, los investigadores perderían la oportunidad de enterarse rápidamente de todo lo escrito valga la redundancia, que sea escrito sobre el tema que les interese.